Desde el inicio de la humanidad, los seres humanos hemos buscado respuestas a lo desconocido. Cuando no entendíamos por qué ocurrían ciertas cosas en la naturaleza o en la vida diaria, inventábamos explicaciones mágicas, símbolos y rituales. Así nacieron las supersticiones, creencias populares que, aunque carecen de base científica, se transmitieron de generación en generación como una especie de manual secreto para atraer la buena suerte y evitar la desgracia. Lo fascinante es que, a pesar de que hoy vivimos en un mundo lleno de tecnología, ciencia y lógica, todavía seguimos practicando muchas de ellas, a veces sin darnos cuenta. Uno de los ejemplos más antiguos lo encontramos en el antiguo Egipto. Los egipcios estaban obsesionados con la vida después de la muerte y creían que los espejos no solo reflejaban la imagen, sino también el alma. Por eso, cuando alguien rompía un espejo, no era simplemente un accidente doméstico, era un desastre espiritual. Se decía que al romperlo, el alma quedaba fragmentada y la persona debía pagar con 7 años de mala suerte. Curiosamente, esa creencia viajó con los romanos y sobrevivió hasta nuestros días. ¿Te das cuenta de que todavía hay gente que se asusta cuando rompe un espejo? Esa es la fuerza de una superstición que nació hace más de 2000 años. En Japón, por otro lado, existía la superstición de que cortarse las uñas durante la noche atraía a los malos espíritus. La razón es muy curiosa. En la antigüedad no había electricidad y la gente usaba velas o lámparas de aceite para iluminarse. Cortarse las uñas en la penumbra podía provocar heridas, infecciones o incluso enfermedades graves. Como la explicación científica era desconocida, se transformó en una advertencia sobrenatural. Si cortabas tus uñas en la oscuridad, podías morir joven. Aunque hoy sabemos que eso no es real, todavía hay japoneses que evitan hacerlo por si acaso. Otra superstición curiosa proviene de la Europa medieval, donde se creía que los gatos negros estaban ligados a la brujería. Muchas mujeres acusadas de brujas tenían gatos como mascotas, y esto alimentó la idea de que esos animales eran cómplices del diablo. Lo más sorprendente es que esta creencia llevó a miles de gatos a ser perseguidos y sacrificados, lo que, paradójicamente, provocó un aumento de ratas y favoreció la propagación de la peste negra. Es decir, una superstición terminó agravando una de las pandemias más devastadoras de la historia. Las supersticiones no solo explicaban fenómenos misteriosos, también servían como reglas sociales. Por ejemplo, en distintas partes de Europa se creía que si una lechuza cantaba frente a tu casa, era un presagio de muerte. Estos símbolos del infortunio generaban miedo, pero también respeto hacia la naturaleza. La gente escuchaba atentamente a los animales y veían en ellos mensajes ocultos del destino. En la India, por otro lado, barrer la casa durante la noche se consideraba un acto peligroso. Según la superstición, hacerlo expulsaba la prosperidad y la abundancia, ya que junto al polvo también se barría la buena suerte. Probablemente surgió como una forma de evitar que las personas, en la oscuridad, perdieran objetos de valor o limpiaran de manera descuidada. Pero con el tiempo se convirtió en una regla casi sagrada: nunca barrer después del anochecer. Si observamos con atención, notamos que muchas supersticiones están profundamente ligadas al miedo humano. Miedo a la muerte, a la enfermedad, a la pobreza o a lo desconocido. Y lo interesante es que aunque cada cultura inventó sus propias reglas mágicas, todas tienen un denominador común: el intento de controlar lo incontrolable. Por ejemplo, en Rusia existe una superstición muy particular. Nunca debes silbar dentro de una casa porque se cree que al hacerlo estás llamando a la ruina económica. La explicación más aceptada es que en tiempos antiguos el silbido estaba asociado al viento, y el viento representaba pérdidas, sequías y destrucción de cosechas. De ahí que silbar bajo techo fuera casi como invocar la desgracia sobre tu familia. Otra práctica extraña la encontramos en Turquía, donde se considera de mala educación y de mal augurio mascar chicle durante la noche. Según la tradición, hacerlo es como masticar la carne de los muertos. Aunque hoy en día esta creencia puede sonar escalofriante y hasta absurda, durante generaciones fue tomada muy en serio, y todavía hay quienes evitan el chicle nocturno por precaución. En Latinoamérica también abundan supersticiones que han viajado a través de los siglos. Un ejemplo clásico es el de pasar debajo de una escalera. Aunque muchos creen que es simplemente mala suerte, en realidad tiene raíces religiosas. En la Edad Media, una escalera apoyada en una pared formaba un triángulo, y ese triángulo representaba a la Santísima Trinidad. Al pasar por debajo, se rompía el triángulo y se cometía una especie de sacrilegio. Así, una regla arquitectónica se transformó en un símbolo de mala suerte que todavía evitamos incluso sin saber su origen.
En Escocia existe una superstición conocida como el primer visitante del año. Según la tradición, la primera persona que cruza el umbral de tu casa después de medianoche del año nuevo determina la fortuna de todo el año. Si es un hombre alto, moreno y con un regalo en la mano, tu hogar tendrá abundancia y prosperidad. Si es una persona rubia o pelirroja, se cree que traerá problemas y dificultades. Este ritual, llamado First Footing, sigue practicándose en algunas regiones y demuestra cómo las supersticiones también cumplen un papel festivo y comunitario. Un ejemplo realmente inquietante aparece en Filipinas. Allí existe la creencia de que no se debe ir directamente a casa después de un velorio o funeral, porque el espíritu del difunto podría seguirte. Por eso las familias suelen detenerse en algún lugar antes de volver a casa, ya sea en una tienda o incluso en un restaurante, para romper el camino y despistar a los fantasmas. Este ritual recibe el nombre de Pagpag y, aunque pueda sonar extraño, todavía hoy es respetado por muchas personas como una forma de protegerse de lo sobrenatural. Todas estas supersticiones, aunque suenen raras o divertidas, revelan algo profundo. Nos muestran que los seres humanos siempre hemos buscado señales en nuestro entorno y que muchas veces preferimos confiar en lo místico antes que aceptar el azar. Ya sea evitando romper un espejo, callando un silbido o haciendo un ritual tras un funeral, lo que en realidad hacemos es tranquilizar nuestra mente frente al miedo de no tener control. Y eso nos conecta con algo fascinante. Cómo las supersticiones evolucionan con el tiempo, adaptándose a cada cultura y época hasta convertirse en parte de nuestra vida cotidiana. Lo más sorprendente de todas estas supersticiones es que, aunque nacieron hace siglos en contextos completamente distintos al nuestro, siguen vivas en el presente. Muchas veces repetimos gestos casi de forma automática, sin detenernos a pensar en su origen. ¿Cuántas veces has escuchado que si se te cae la sal, debes tirar un poco por encima del hombro izquierdo para alejar la mala suerte? Esa costumbre viene de la Edad Media, cuando la sal era un bien muy valioso y desperdiciarla podía ser interpretado como un presagio de desgracia. Hoy en día la sal ya no es un tesoro, pero el ritual se sigue practicando en distintos países como si realmente funcionara. Lo mismo ocurre con las herraduras. Se dice que colocar una herradura en la puerta de tu casa atrae la buena suerte y protege del mal. Este símbolo tiene un origen práctico. Las herraduras eran de hierro, un material considerado mágico porque podía resistir al fuego y a la fuerza. Además, al tener forma de media luna, representaba prosperidad y fertilidad. Con el tiempo el objeto pasó de ser una herramienta para caballos a un amuleto universal contra la mala energía. En el fondo, todas estas creencias nos muestran que los seres humanos somos narradores de historias. Cuando no tenemos explicaciones, inventamos relatos que nos ayudan a sentirnos seguros, aunque no tengan lógica científica. Y esos relatos se convierten en tradición, se transmiten de generación en generación y acaban formando parte de nuestra cultura. Lo que comenzó como miedo a un espíritu, a una enfermedad o a un mal presagio, terminó transformándose en costumbres que aún hoy compartimos, muchas veces con una sonrisa, otras veces con un poco de temor. Quizá lo más curioso de todo es que, aunque digamos que no creemos en estas cosas, en el fondo siempre queda la duda. ¿Qué pasaría si rompemos un espejo? ¿O si silbamos dentro de casa? ¿O si caminamos debajo de una escalera? Tal vez no ocurra nada, pero la superstición, como una sombra, se queda en nuestra mente. Y esa es su verdadera fuerza. No necesita pruebas, solo la posibilidad de que, tal vez, pueda ser cierta. Así que la próxima vez que escuches una superstición rara o veas a alguien practicando un ritual aparentemente sin sentido, recuerda que detrás de cada uno de esos actos hay siglos de historia, cultura y miedos humanos convertidos en tradiciones. Algunas supersticiones pueden parecer absurdas, pero todas nos enseñan lo mismo, que en nuestra búsqueda de entender el mundo siempre hemos preferido creer que existe un poco de magia en lo cotidiano. ¿Y ahora te toca a ti? ¿Cuál de estas supersticiones te parece la más extraña? ¿En tu país existe alguna que debería aparecer en la segunda parte de este vídeo? Déjamelo en los comentarios, porque quién sabe, quizá tu superstición favorita aparezca en un próximo episodio.